Amén. ¿Saben qué? Es tremendo. Espero que tu corazón estime todo lo que vamos a aprender. Va a ser un mes heavy. Heavy para el diablo, ¿no? Y heavy también para nosotros. Bueno, vamos a poner bien fuertes. Amén. Hay guerra. Para los que no, dicen, ¿qué es guerra espiritual? Bueno, la palabra lo dice. Es una confrontación, pero a nivel espiritual, no a nivel natural. La guerra natural se hace en tierra. La guerra espiritual se hace en los aires. Amén. En lo espiritual. Amén. Los chicos van con sus padres, por favor. Esto también es guerra, porque comienzan algunos ataques. Les cuento algunos ataques que tenemos. Las cámaras andan perfectamente. Cuando graban están perfectas. Cuando van a pasar el video, no están. Cuando van a pasar el audio, sale mal. Y estaba bien. Estamos grabando con 2 cámaras. No, esto no es porque somos famosos ni nada. Estamos grabando con 2 cámaras porque son para diferentes cosas. El seminario de liberación, ninguna de las 2 cámaras anduvo bien. TikTok, ¿sí? Y no sé si lo vamos a nombrar, si no lo cortás. Bueno, esa red nos eliminó videos. ¿Por qué era? Por odio y por... Pero, ¿cuál es la palabra? Por odio y violencia. Incitación al odio porque hablamos de santidad. ¿Ustedes en serio creen que es normal eso? Hablar de santidad es incitación al odio para ellos. Esto es guerra espiritual. Esto te trata. Y le digo a Aye, ya tengo un ejemplo para comenzar el seminario. Esto es guerra espiritual. Aún las redes atacan la palabra para que no lleguen a los corazones y para que la gente no reciba lo que Dios tiene para ellos. La palabra santidad es la más linda que hay. Es una de las más amorosas que hay. Santidad del Señor. Sin embargo, el sistema de este mundo lo toma como una agresión. Guerra espiritual. Comenzamos hoy, la palabra de hoy es entendiendo el porqué. Entendiendo el porqué de la guerra espiritual. Yo primero voy a dar algunos conceptos, amén. Y seguimos juntos, ¿verdad? No se pierdan, vamos a dar algunos conceptos. Primero, guerra espiritual. Para entender la guerra espiritual es entender que hay una lucha para tomar territorios. La palabra territorio es muy importante, memorizala, anotala. Territorios naturales y espirituales, ¿sí? Es una lucha la guerra espiritual para tomar territorios naturales y espirituales. ¿Con qué se entrega? Acá en la tierra, cosas que vos conocés, por eso fue bueno el seminario de liberación. Pactos, entregas, sacrificios. Por ejemplo, el ocultismo sacrifica bebés en Halloween, en Navidad, en Año Nuevo. Sacrifican animales. La gente ve a los animales, agarra sus gatos negros y los esconden. La gente está conviviendo con esto. Y dicen, para el 31 de octubre, agarren a sus animales porque desaparecen. Saben que se entregan, nadie denuncia, nadie está allí peleando. ¿Por qué? Porque se ha naturalizado el ocultismo. Esto también lo hablamos en liberación. ¿Verdad? Algunos conceptos los vamos a volver a tocar. Festividades. Carnaval es una entrega directa al diablo. Entregan a tus hijos, entregan a tu familia, entregan la ciudad. Vieron que los carnavales ya están ensayando, ya los escuchás desde temprano. Ese candomblé, esa batucada tiene que ver y se relaciona directamente con la umbanda, la quimbanda y la macumba. Es el mismo sonido. Y ahí está el carnaval, entregando la tierra desde temprano. Por eso cuando vos escuchás un carnaval decís, uy, qué lindo, ya están ensayando. No, tenés que empezar a orar, porque están entregando con esa festividad. Halloween es una fiesta pagana donde se entrega a la juventud, a la niñez, aún los adultos se disfrazan. Tenemos una confrontación directa con Satanás. Es el año nuevo satánico,
del 31 al 1. La religión oficial que hace, celebra el 1 de noviembre, el Día de Todos los Muertos, otra fiesta de muerte. Y así podemos nombrar un montón de pactos y entregas y adoraciones. La ideología de género, meter ideas en los niños, confundirlos, atacarlos. Todo tiene que ver con una guerra espiritual. Amén. Punto 2. Voy a correr porque tengo que hacer en 4 horas este mes lo que tendría que hacer en 10, 12 horas. Tengo 50 páginas escritas. No saben lo que es resumir eso, hermanos. Pero Dios nos va a dar gracia. Pero al menos que ustedes tengan los conceptos básicos para que ustedes sepan lo que es guerra espiritual. Amén. Segundo, tengo que conocer quién es el hombre fuerte. El hombre fuerte hace que podamos conocer al hombre fuerte, hace que podamos ejercer autoridad, poder, derechos espirituales. Porque el diablo, si hay algo que hace, es moverse en legalidad, se mueve legalmente. Ahora después vamos a hablar de eso también. Satanás no se puede mover si no hay legalidad. Marquen también la palabra legalidad. Todo lo que hace Satanás lo hace con legalidad. Y en esto de conocer al hombre fuerte entendemos cómo puede ser la libertad. Un ejemplo que tenés en la Biblia, el Gadareno, ¿se acuerdan? El Gadareno era un hombre que estaba súper endemoniado. Ya no estaba endemoniado, estaba poseído, ¿verdad? Es una de las manifestaciones que se llama enajenado, ¿sí? Las diferentes opresiones y manifestaciones satánicas son opresión, ¿sí? Demonización y como el Gadareno, enajenado, ¿sí? Enajenación. Este hombre directamente, esta parte de la atadura, directamente la persona no tiene noción. Es como el que está en un psiquiátrico a un nivel alto. No tiene control, no puede pensar, no puede decidir ni razonar. Es una persona que tiene su mente totalmente captada por Satanás y por los demonios. El Gadareno era un hombre enajenado, él rompía las cadenas, lo ataban, él andaba en los cementerios. Tiene tanto contexto espiritual esto. Él estaba en un ámbito de muerte. La muerte lo suministraba, ¿sí? Los demonios usan territorios. Eso lo vamos a hablar. Estamos hablando de territorialidad también. Usan territorios. Cuando vos vas a un cementerio, cuando vas a un lugar pobre, cuando es un lugar sucio, cuando vas a un lugar lleno de idolatría, ellos se retroalimentan. Las clínicas de aborto de noche, se abren las puertas, los demonios caminan, bajan las luces, suben, está tomado por el diablo porque ahí está la muerte. Se retroalimentan y este hombre se retroalimentaba los demonios del cementerio. Estaba atado a un cementerio, está en la Biblia, el Gadareno. Y él, ¿sí? Cuando el Señor viene a él, entra al territorio de Gadareno, en Gadara, entra al territorio. Entonces el Señor le dice, te vas ahora, ¿sí? Él sabía que eran legiones. Dice, ¿quién sos? Legiones. Arranca las legiones. ¿Y qué le dicen los demonios? Por favor, no nos saques de este territorio. Por favor, déjanos entrar a los cerdos que viven acá. ¿Entienden? El Gadareno, los demonios, ¿sí? Que tenía el Gadareno, esa legión, estaban acostumbrados, era su territorio. Y le dicen, por favor, no nos eches al Hades, no nos mandes más allá, déjanos vivir acá. Y el Señor se lo permitió, fue una enseñanza bíblica, se lo permitió y quedaron dentro de los cerdos que habitaban esa tierra. Porque Satanás es territorial. Por eso necesitamos conocer al hombre fuerte de nuestros territorios para poder arrancarlo de nuestra tierra. Amén. ¿Vamos bien? Tercero, tenemos acá las primeras pistas de guerra espiritual. Daniel 10. Todos busquen en su Biblia Daniel 10 y lo vamos a dejar ahí marcadito. Los chicos ya saben que les voy a dar versículos aleatorios, ¿sí? Les había puesto en los apuntes que les voy a poner diferentes versículos. Daniel 10 habla de que
el profeta Daniel estaba junto a un río y él comienza a tener una visión. Él estaba orando, escucha, estaba orando, ¿sí? Estaba clamando por una respuesta. Él necesitaba una, ¿qué? Respuesta. Entonces empezó a clamar y a interceder. Te estoy tirando ya armas espirituales. Empezó a interceder y entró en un ayuno de 21 días, ¿sí? Entró en un ayuno que después le llamamos el ayuno de Daniel, de 21 días clamando. Entonces de repente aparece ante Daniel un varón de Dios, ¿sí? Un varón de Dios. Y dice en el 10:20, ¿sabes que he venido a ti? Pues ahora vengo de volver, tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Este varón de Dios le dice que él vino de pelear con el príncipe de Persia. Era una visión, era espiritual. Y el varón de Dios, este hombre, le dice que había peleado con un príncipe espiritual. ¿Cómo comienza el 10:1? En el año tercero de Ciro, ¿qué dice? Rey. Escucha, en Persia había un rey en la carne, un rey terrenal. ¿Contra quién peleó el varón de Dios? Contra un príncipe, no contra un rey, contra un príncipe que manejaba la parte espiritual. Había un rey que se llamaba, como dice acá, Ciro. Se llamaba Ciro, el rey de Persia. Pero él viene de pelear contra un príncipe de Persia y después dice con el príncipe de Grecia que vendrá. ¿Cuáles son los imperios en la historia? El imperio de Persia y luego conquista Grecia. Eran príncipes de imperios. El 10:21 dice: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro. También dice la Biblia que Israel tenía un príncipe que se llamaba Miguel. Es una guerra espiritual entre príncipes espirituales. Daniel había orado y dice este varón de Dios: hace 21 días cuando empezaste a orar la respuesta llegó. Pero me tuve que enfrentar contra este príncipe, dice antes, ¿no es cierto? En el 10 y moneda, nosotros leímos en los últimos versículos, empezó a pelear contra este príncipe y no lo soltaba hasta que vino a ayudarlo Miguel. Es una guerra espiritual por una respuesta que el Señor iba a mandar. El 10:13 dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los, ¿qué dice? Principales príncipes. No es un príncipe así nomás, él es un principal. Vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Hay una guerra espiritual, hay reyes en la tierra. Escucha, primer base, tierra, hay reyes, hay gobernantes, hay autoridades, hay intendentes, hay empresarios, hay pastores, hay gente. Pero sobre ellos gobiernan príncipes y otras potestades que después vamos a ver, que manejan el ámbito espiritual y ellos pelean, no están en el cielo volando, ellos están peleando. Eclesiastés 5:8, mirá qué versículo precioso, anótatelo. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia ves en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno está sobre ellos. Si vos ves en la tierra pobreza, si vos ves que tuercen el derecho, si vos ves injusticia, no te maravilles, porque hay uno que está gobernando y sobre él alguien alto. Pero no te olvides, sobre ellos dos hay alguien. Quiere decir que hay gobernantes en la tierra, hay alguien alto,
los príncipes, pero hay alguien más alto que ¿quién es? Dios. Dios, y no hay alguien más alto que Él. Amén. Pero fíjate cómo la Biblia ya nos muestra las autoridades y la guerra espiritual. ¿Vamos bien? Isaías 24:21 dice: acontecerá en aquel día que Jehová castigará ¿a quién? Al ejército de los cielos. Vamos, ayúdenme, hermanos. ¿En dónde? En lo alto. Y también va a haber castigo para los reyes de la tierra que gobiernan. ¿Por qué el Señor marca en el cielo hay un ejército y en la tierra hay otro ejército? ¡Wow! ¿Vamos discerniendo? ¿Vamos viendo? Hay ya dos lugares y un tercero que es el más alto donde está Dios. Ahora después vamos a ver los cielos que hay, ¿verdad? Muy bien. Entonces hay una conexión del ejército del cielo conectado con el ejército de la tierra. Amén. Pensamos que los problemas son en lo económico, la corrupción, que son los gobiernos. Pensamos que todo es natural, pero todo lo que está en lo natural está gobernado por príncipes en lo espiritual. Escucha, todo lo natural depende de lo espiritual. Otra vez, todo lo natural depende de lo espiritual, sea con el príncipe Miguel o sea con los príncipes del enemigo. Amén. ¿Me entienden? ¿Vamos bien? Bien. Seguimos. Te voy a contar una historia que lo habíamos escuchado hace muchos años con el pastor. Había un pastor coreano, Corea del Sur. Saben que ahí sí se puede predicar la palabra, ¿verdad? Corea del Norte ni siquiera se pueden acercar. Entonces un pastor de Corea del Sur, ¿se acuerdan a Chong Il-cho? ¿Sí? Él era de Corea del Sur. Invita a un pastor, a un evangelista de Norteamérica y le dice: por favor, vení a hacer una campaña. Entonces el evangelista va preparado, va a Corea del Sur, prepara la campaña y está feliz porque hace una convocatoria, se llena de gente, predica con fuego, la gente se convierte, la gente se sana, la gente se libera. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué unción!, decía él. Así que estaba recontento después de los días de campaña y va contento a su iglesia, a su tierra, y dice: ahora el Señor va a hacer lo mismo, porque la unción que el Señor me dio, ahora la voy a derramar en mi tierra. Entonces va al primer culto que tiene, sí, a la primer campaña, y la gente así, no cantaba, no se levantaba de la silla, no aplaudía, así. Y él decía: pero yo tengo la unción, yo tengo la unción. Y bueno, estuvo ahí guerreando y esa campaña no tuvo mucho fruto. Y el coreano le dice: pastor, ¿por qué no viene? Tengo ganas de armar otra campaña en otra ciudad de la que usted vino. Entonces el evangelista tomó sus cosas y fue nuevamente a Corea. Y a que no sabe lo que pasó. Se llenó de gente, la gente saltaba, la gente alababa y se salvaron un montón. Y este pastor dijo: no, espera, ¿qué pasó? Entonces habla con el pastor coreano y dice: yo no sé, porque allá en Estados Unidos, en la zona donde yo estoy, la gente no quiere escuchar el evangelio. ¿Qué está pasando acá? Es que nosotros oramos 24 horas por los cielos abiertos. Nosotros oramos y clamamos a Dios 24 horas todos los días de nuestra vida. Ayunamos por los cielos abiertos. No es tu unción, hermano, son los cielos abiertos. Cuando los cielos están abiertos en una tierra, cuando hay intercesión, cuando hay guerra espiritual, entonces nosotros podemos obtener victoria. Amén. Muy bien. Vamos a ver unos versículos de cielos abiertos y cielos cerrados. Deuteronomio 28:23 dice así: y los cielos que están sobre tu cabeza, viene del título si desobedecemos a Dios. Decí conmigo: si desobedecemos a Dios, los cielos que están sobre tu cabeza serán ¿de qué? De bronce. Y la tierra que está debajo de ti,
no va a haber cosecha, no va a haber fruto, porque los cielos van a estar cerrados. Isaías 25:7 dice, y destruirá en este monte la cubierta, decí conmigo, cubierta, con que están cubiertos, ¿qué? Escucha, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. ¡Wow! Esto es guerra. Déjame el versículo. El Señor quiere destruir la cubierta que está cubriendo los pueblos. ¿Me entendés en el espíritu? ¿Me están entendiendo? ¿Están acá? Hay una cubierta que está cubriendo los pueblos y los envuelve, ¿qué? Un velo. ¿A quiénes envuelve? A las naciones, a los países los envuelve un velo. Los que le aman la guerra espiritual están anotando como locos ahí. Dicen, esto está buenísimo. Efesios 4:18 dice, ¿cómo tienen estos pueblos el entendimiento? Entenebrecido. ¿Por qué está entenebrecido? Porque están ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Si tienen el corazón duro es porque tienen la mente, decímelo, entenebrecida. Primer versículo, hay una cubierta en los países, ¿vamos bien? Está cubriendo esa cubierta a las naciones para que haya velos y no puedan ver. Y tienen el entendimiento entenebrecido. Vamos a unir todos los versículos, ¿sí? Porque están ajenos de la vida de Dios. Cuando no están en Cristo, están ciegos. Y cuando a un ciego le pones una luz, ¿qué pasa? No ve. ¿Hasta qué? Hasta que le quitas la ceguera. ¿Sí o no? Bien. 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de los creyentes. No, de los incrédulos. ¿Para qué? Para que la luz de Cristo no les resplandezca, porque Cristo es la imagen de Dios. Quiere decir que hay una guerra para que la gente no conozca a Cristo y por lo tanto no tenga a Dios en su vida y en su corazón. Y esa cubierta que está sobre las naciones trae velos, ese velo trae ataduras mentales y esas ataduras mentales hacen que sean ciegos. Job 37:19. Esto, mira, me voló la cabeza. Escucha. Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de qué. ¿Sabes por qué la gente no puede ordenar sus ideas? Por las tinieblas. ¿Viste cuando ves a todos esos vestidos de perros y de gatos y toda la gente se ríe de ellos y decís, no pueden ser tan sonsos, ¿sí o no? ¿Viste esas mamás que andan jugando con los rebors? ¿Sí? Los bebés esos de plástico y hacen como que son sus bebés. Y vos decís, están locos. No. No pueden ordenar sus ideas a causa de qué. ¿Cuál es la guerra? ¿Contra quién? Contra las tinieblas. No pueden ordenar sus ideas. Había un pastor que entraba a un país y cuando quería predicar se confundía, no podía predicar con libertad. Hasta que se dio cuenta que cada vez que entraba a ese país había una guerra espiritual con su mente y no podía predicar. Y él era un predicador de muchos años. Las tinieblas te quitan las ideas. Por eso vos decís en el mundo, ¿qué les pasa a esta gente? ¿No lo dijeron? ¿Qué les pasa a esta gente que hacen estas cosas raras? ¿Qué le pasa a una madre que aborta? ¿Qué le pasa a una madre que tiene a su bebé para entregarlo en Halloween a que lo maten? ¿Qué es lo que les pasa? Hay ¿qué? Tinieblas. La mente atada, la mente limitada. Hay gente que ni siquiera puede progresar. ¿Cuál es el concepto opuesto a las tinieblas y a la cubierta de tinieblas? Vamos a llevarnos varios conceptos hoy, ¿está bien? Hay una cubierta de tinieblas. Contra esa cubierta vamos a pelear, amén. Nos vamos a preparar contra esa cubierta de tinieblas. ¿Qué es lo contrario a la cubierta de tinieblas? Cielos abiertos, cielos abiertos.
¿Y quién trajo la palabra cielos abiertos? Jesús. Dice la palabra del Señor en Juan 1, 43 al 51, pero yo voy a leer el 50 y 51. El 50. Respondió Jesús y le dijo a Natanael: porque te dije debajo de la higuera que te vi, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y te digo, de cierto, de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden. ¿Sobre quién? Sobre el Hijo de Dios. Gloria a Dios. El Señor trajo cielos abiertos. Él trajo los cielos abiertos. Ahora los demonios empezaron a chillar y dijeron: che, pará. Esa cúpula que se había armado, ¿ahora qué pasa acá? Hay cielos abiertos. Hechos 7:55. Esteban estaba allí y dice que de pronto vio, ¿sí? En Hechos 7. Lleno del Espíritu Santo, puso los ojos en el cielo y que vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios que está a la diestra de Dios. Ya no lo veía solo Jesús, sino que aún Esteban veía cielos abiertos. Lo contrario a la cúpula son cielos abiertos. Y eso es lo que hace la iglesia: mantener los cielos abiertos, ir por la guerra espiritual y romper esa cúpula de demonios, deshacer las obras del diablo y mantener los cielos abiertos. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 10:3 dice: porque aunque andamos en la carne, no militamos según, guardalo esto, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios. ¿Para destruir qué? Fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nuestras armas no son naturales, nuestras armas son espirituales y vencemos fortalezas, pensamientos. La última clase del seminario Liberación hablamos de la mente. La mente está cautiva, la mente está atada. Tenemos que deshacer las ataduras de la mente. Y nuestra guerra es espiritual, pero también es almática. Después vamos a hablar también de eso. Nos queda un montón. Vamos a tener agosto, septiembre y octubre para hablar de guerra espiritual. La parte espiritual es el espíritu de la gente que está entenebrecido, ¿verdad? Pero ahora estamos hablando del alma, de la mente, los pensamientos cautivos. Ahora tenemos que liberar el alma de la gente, el espíritu y el alma de la gente. Y eso se llama cielos abiertos. Ahora, empecé con todo esto para darles un concepto general. Pero ustedes dicen, ¿cuál es el origen de la guerra espiritual? Sé que algunos lo conocen, pero vamos a tener paciencia con los que nunca escucharon de esto. ¿Amén? ¡Ay, qué poco amor! No, yo ya sé esto. Ya no, pasemos otro. Vamos a tener amor, amén. Génesis 1. Existen dos reinos. Escuchen. Para los que escuchan esto por primera vez. Existen dos reinos. Uno, el reino de Dios. Dos, el reino de las tinieblas. Un reino de luz y otro reino de oscuridad. Un reino de bien y otro reino de mal. Son dos, nada más. Uno es de tiniebla, de oscuridad, del mal, de pecado. El otro reino es de luz, es el bien, es la luz de Cristo, es la misericordia, la bondad y todo lo que quieras que esté del lado del Señor. Son dos reinos que se oponen entre ellos. Ahí parte la guerra espiritual. Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y la tierra que creó Dios cómo era? ¿Perfecta o no? No. Isaías 45:18, ¿qué dice? Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. ¿Para qué la creó? Para que fuese habitada, la creó. Yo Jehová, no hay otro. Él creó el cielo y la tierra y lo hizo perfecto, porque Dios es un Dios de orden. Así que hizo un Edén, una tierra hermosa, llena de bendiciones, perfecto. Pero cuando vamos a Génesis 1:2, leemos otro versículo
Y dice, el primero, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Pero el segundo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué los cubrían? Ahora vamos al concepto que hasta ahora vimos. ¿Qué los cubrían? ¿Qué cubría la tierra? Las tinieblas de las que hablamos antes. ¿Entendés ahora la guerra espiritual? ¿Qué tinieblas cubrían la tierra? Perdón. ¿Qué cúpula cubría la tierra? La de tinieblas, la que hablamos antes, la que cubre las naciones contra las cuales tenemos que hacer guerra espiritual. Ya estaban desde el principio, este principio, sobre la faz del abismo, y luego el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el segundo versículo encontramos otro mundo, totalmente diferente del primero. El primero era ordenado, hermoso, creado por Dios, como leímos en Isaías, un Dios perfecto, un Dios amoroso, un Dios único. Ese Dios no crea desorden y vaciamiento. Algo pasó entre el versículo 1 y 2. Nosotros vivimos en un tiempo, ¿verdad? Hoy es, ¿qué fecha? 7 de agosto del 2025, son 8:30, tenemos hora, tenemos minuto, tenemos segundo, tenemos día, pero eso no existía antes, porque Dios no tiene tiempo, Dios vivía en la eternidad. El tiempo se creó el momento que Dios hizo al hombre, pero no en realidad cuando creó al hombre, sino cuando pecó el hombre, porque el hombre no iba a morir, no iba a tener tiempo, ¿me entienden? El hombre no tenía tiempo. Cuando lo creó para vivir como eternamente. La eternidad que vamos a tener con Jesús era la eternidad que se había creado en el Edén. ¿Entienden eso? ¿Vamos bien? Como me miran, digo, ¿vamos bien? Como los maestros, ¿viste? Vamos. Si no, me chistan y me dicen, volvé. No había tiempo. Pero cuando el hombre peca, como Dios ya no podía dejarlo vivir eternamente, porque imagínate que el hombre pecando eternamente, tuvo que ponerle un tiempo. Entonces, en la línea de la eternidad hay un pedacito que se llama tiempo, el tiempo del hombre. Y luego de ahí sigue la eternidad. ¿Me entienden lo que digo? Viene la eternidad, yo nací en este día, morí en este día, y ahora sigue la eternidad para mí, o en el cielo o en el infierno, pero la eternidad sigue. ¿Me entienden? Dentro de esa eternidad, desde el versículo 1 al versículo 2, no sabemos cuánto pasó. ¿Me entienden? Ahora les explico por qué es importante esto. No sabemos cuántos miles y miles, billones de años quizás pasaron del versículo 1 al versículo 2. Entonces, ahora vamos a ir a dos pasajes que nos muestran posiblemente, y creemos que sí, pasó. Abrí tu Biblia en Ezequiel 28 y vas a memorizar rápido los pasajes. Mira, Ezequiel 28 y la mitad de 28, ¿cuánto es? Isaías 14. Ahí buscas y te vas a acordar. ¿Dónde estaba el diablo en la Biblia? Ezequiel 28, 14 de Isaías. Ahí tenés ahí un tips. ¿Tenés tu Biblia ahí? Vamos primero a Ezequiel, al 28. Y dice así, el versículo 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios
y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y te corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Tenía un santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Wow. La palabra acá está hablando una profecía al rey de Tiro, un hombre en la tierra. ¿Sí o no? Es un rey. Pero así como antes vimos que los reyes tienen principados, había un principado sobre Tiro que manejaba el rey de Tiro y tenía que ver con las características de Satanás, porque ninguna persona humana estaba en el Edén de Dios y en el principio. Alude a Satanás y todo lo que Dios le había entregado. Entonces, vamos despacito. Dice la Biblia que el mundo en que vivía era perfecto. Había ángeles y uno de los ángeles que creó Dios, el diablo, es un ser creado, un ángel. ¿Cómo era? Un querubín y ¿qué más? Que dice, protector. Él protegía algo. ¿Qué protegía? Él fue creado y se le entregó cuando lo crearon, se le entregó tamboriles. Entonces vamos a ir mirando. El versículo 12 dice, tú eres el sello de la perfección. No había alguien más perfecto que él. No es que Dios hizo acepción de ángeles, pero a él, cuando lo creó, le dio algo extra. ¿Entienden esto? Porque lo dice, eras el sello. ¿Cómo dicen ustedes? La frutilla del postre. Las reposteras saben de esto. La terminación de lo que voy a entregar, ¿sí o no? El packaging, ¿sí? Vamos a hacerle un packaging precioso a esto. La frutilla es como, esto termina de hacer esto hermoso, ¿sí o no? Lucifer, él no era el Satanás todavía. El ángel de luz era el sello de la perfección. Él era el sello, él era la frutilla del postre de una perfección que Dios había creado. Estuvo en el huerto de Dios y él estaba rodeado de hermosura. No solamente estaba rodeado de hermosura, él estaba en el santo monte de Dios. Quiere decir que él se presentaba directamente delante de Dios. ¿Entienden esto? Él tenía acceso al monte de Dios. Él era perfecto en todos los caminos desde el día que fue creado. Él era perfecto, todo era maravilloso. El cielo, todo lo que estaba era esplendoroso. Él caminaba entre el fuego, él caminaba entre las piedras preciosas. Todo se iluminaba cuando él venía porque su nombre era lucero de la mañana. Él llegaba y todo resplandecía. Él era el lucero, el ángel de luz. ¿Sí o no? Por eso, como ahora es tan oscuro, se disfraza como ángel de luz. Quiere imitar a lo que era antes, pero no puede. Le queda chico el traje. Él tenía la gloria y la bendición de presentarse directamente ante el Creador. Dice el 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. ¿Hasta qué pasó? Hasta que se halló maldad. Hasta ese momento
No existía tiempo. ¿Y qué otra cosa no existía? Nada malo. Nadie sabía lo que era la maldad. Todo era perfecto, era un mundo maravilloso, un mundo ideal, donde había un Dios, el único Dios verdadero y poderoso. Y había con ese Dios una voluntad, la voluntad de Dios. Y Dios era el Señor de toda esa naturaleza. Y había creado un ser maravilloso que se presentaba delante de Dios. El 17. Se enalteció tu corazón a causa de tanta perfección. Se corrompió tu sabiduría a causa de tu esplendor. Había tanta gloria en él, tan hermoso, que él empezó a decir, esto me gusta. Y empezó a pensar fuera de Dios. No dijo, esto viene de Dios, esto está bueno, yo soy especial, yo soy especial. 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contratos o contrataciones o comercios, profanaste tu santuario. La Biblia dice que él tenía un santuario. O sea, había un lugar, un santuario, donde él se movía, donde él tenía la gracia de estar aún delante de Dios. Isaías 14. Deja Ezequiel 28, pero vamos a Isaías 14. Dice así, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Ahí levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. O sea, ya no quería ir solo al monte. ¿Qué quería ahora? Sentarse sobre el monte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¡Wow! Este versículo muestra cómo él ya quería ser como Dios. Él se quería sentar en el monte que era de Dios. Y no solamente esto, sino que él quería tener el lugar de Dios y ya no respetar una sola voluntad, sino que ahora quería ejercer la de él. En Ezequiel 28 dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Se entiende por estos versículos, cuando los unís, que él ministraba la adoración a Dios. Por eso se podía presentar ante el monte de Dios para llevar adoración. Pero en el monte de Dios, cuando lo veía a Dios tan resplandeciente, tan perfecto, él no miró lo que Dios le había dado. Él empezó a envidiar lo que Dios tenía. Y dijo, ¿por qué vengo al monte solamente cuando puedo estar sobre el monte? Soy tan hermoso, porque él dice, lo leímos, se vio tan perfecto que dijo, yo puedo ser como Dios. Y en Isaías leímos, dijiste en tu corazón, seré igual al Altísimo. Él quería ser como Dios y él que quería tener el poder de Dios y él que quería tener la voluntad de Dios, porque en el cielo reina una sola voluntad, ¿sí o no? ¿Cuál voluntad? La del Padre, la de Dios y nadie más. De pronto, en esa eternidad maravillosa, en ese Edén maravilloso que nunca hubo maldad, empezó un quebrantamiento, un rompimiento. Se rompió la sola voluntad, apareció otra. Enaltecimiento, orgullo, rebeldía, yo levantaré mi trono. Ahora, había una voluntad de Dios que es la santa, la genuina. Y al lado había otra voluntad, la mentirosa, desafiante y rebelde. ¿Cuál era?
la voluntad que Satanás quería ejercer. ¿Cuál es la lucha que el hombre tiene cuando se le habla de Dios a alguien para que se convierta a Cristo? Que deje su voluntad. Es la misma guerra espiritual que hubo en el cielo, que el diablo quería tener su voluntad. La misma guerra él trajo a la tierra para que el hombre piense que puede hacer su voluntad. Y en la vida de un cristiano no puede haber dos voluntades. O está una o está otra. Si comparten dos voluntades, estamos hablando de la guerra que hubo en el cielo. ¡Wow! ¿Vamos bien? ¿Lo vamos entendiendo? ¿Cuáles eran las contrataciones? ¿Qué era lo que él, qué mercadería él tenía? Apocalipsis 18, el versículo 13, vamos directamente. Dice que había allí en Apocalipsis la bestia, ¿no? Y bueno, el falso profeta y la ramera, y bueno, vienen con un montón de imágenes del Apocalipsis, pero hay una parte que dice, en Babilonia se vendía canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, y miren abajo, caballos, carros y esclavos, ¿y qué? ¿Almas? Las almas de los hombres son mercancía para el diablo. Las almas de los hombres, el diablo tranza con almas también. Él nos ve como mercancía. Él nos ve como, esta es la Babilonia, nos ve como algo más de todo lo que él hace comercio. Contrataciones significa comerciar, vender y comprar. Lucifer manejaba dos mercados fundamentales, dos mercancías. Una, tenía un santuario, un sacerdocio, tenía una autoridad delegada por Dios y lo ejercía sobre las naciones, ¿no es cierto? Él ejercía autoridad. Era una autoridad divina. Y en segundo, los primores de flautas y tamboriles habla de la adoración. Él manejaba la adoración, se enalteció y fue arrojado a tierra. Él dijo, yo quiero un poco de esta adoración. Los tamboriles y las flautas sonaban tan lindas. Yo quiero también un poco de adoración. ¿Qué pasó cuando él fue echado a tierra? Jeremías 4:23. Miren qué versículo. Jeremías 4:23 al 26. Miré la tierra y que dice, aquí estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes, aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. En la ira de Dios, cuando Satanás se levanta, cae a tierra y deja todo desolado. Y ese es el versículo 2, el versículo 2 de Génesis. La tierra estaba desordenada y... ¡Wow! ¡Wow! Entramos a guerra espiritual. Esto es el contexto de por qué hay guerra. Esto es el contexto. Jeremías 4:27. Pero dice, pero toda la tierra será asolada, pero no la destruiré de todo. Y ahí es cuando el Señor dice, voy a comenzar cielo nuevo y tierra nueva en el versículo 2. ¿Estamos bien? El versículo 2 de Génesis habla de juicio. Cayó Satanás a tierra, destruyó, no sabemos cuánto tiempo, pueden ser billones de años, no había tiempo ahí. En nuestro tiempo podrían haber sido miles de años. Y delante de Dios también. Uno dice, creó Satanás, Satanás se rebeló. No. ¿Cuánto tiempo Satanás estuvo mirando su belleza? ¿Cuánto tiempo miró todo lo que Dios le había dado? ¿Cuánto tiempo Satanás estuvo maquinando en su corazón esto? No fue de un día para otro. Era constantemente estar expuesto a la perfección, a lo hermoso, a lo maravilloso. Igual que le pasa al hombre. Al hombre, cuando uno dice el hombre cambia, cuando se le da dinero o poder, ¿sí o no? ¿No es el mismo espíritu que el diablo? ¿Vos querés que un hombre cambie? Dale poder o dinero. Y él entonces, su corazón va a empezar a ensoberbecerse, a tener soberbia, a tener orgullo, a tener vislumbre de que yo todo lo puedo.
El hombre todo lo puede hasta que se enfrenta con Dios y se da cuenta que no es nada. Es la única manera que el hombre altivo sepa que no es nada, cuando realmente se mira con los ojos de Dios. Quiero terminar con esto. Te va a encantar. Vamos a hacer un broche de oro hoy. Cae a tierra. Todo desolado. Terrible, ¿sí o no? ¿Ves el versículo 2? Vacío, desordenado, asqueroso. Los demonios vivían en la tierra. ¿Cómo te crees que estaba la tierra? Sucia, llena de pecado, llena de maldad. ¿Cuántos ángeles se fueron con Satanás? No dice la Biblia un tercio. Les aviso. No dice un tercio. Quizás fueron muchos más. Porque en la Biblia en ningún lugar no encontrás la palabra tercio. La única palabra en Apocalipsis dice que Satanás con su cola arrancó un tercio de las estrellas. Y dice que es una referencia a los demonios. No dice un tercio. ¿Y si son más? Si se llevó mucho más. Porque hay demonios por todo lado, hermano. Pero muchos más son los que están con el Señor que con los que están con Él. Así que entendemos que estaba el mundo lleno de demonios. Imagínate lo que era eso. Odio, rebelión, bronca. Así como en el cielo todo era puro, acá era todo sucio, todo asqueroso. Los peores pecados estaban ahí, sí, pensados en la mente de Satanás. El odio de Satanás a Dios, que ahora había sido derribado. Había perdido todo su esplendor. Ahora sí era Satanás. Ahora ya no era un ser de luz, ahora era un ser asquerosamente feo y oscuro y mugriento. Eso era, arrastrándose en este mundo, destruyéndolo, vaciándolo de toda la belleza que Dios había creado. Destruyó todo este mundo con bronca, porque dijo, si esto lo hizo Dios, lo quiero destruir. Pero no pudo destruirlo de todo, porque vino un día Jesús, Dios, y dijo, y los demonios dijeron, para, ¿quién dijo eso? Y dice de repente que el Espíritu de Dios empezó y dijo, ¿qué está pasando acá? Y se movía en la faz de la tierra. Y de pronto el versículo 3, poneme el 3, bomba. Génesis 1:3 dice, ahora. Y dijo Dios sea. ¿Sabés cómo chillaron esos diablos? Puedo escucharlos. Como murciélagos cuando salen de una cueva. ¿Sí o no? De repente en la oscuridad, en la mugre, en la suciedad, en la porquería, viene Dios y dice, ¿sabés qué? Sea la luz. Ahora. Los demonios espantados. Satanás escondido. Como luz. No sabían lo que era eso. ¿Entendés que no sabían lo que era? De repente viene Dios y dice, permiso, acá mando yo también. Y ahí comenzó Dios a declarar por la palabra, sea la luz, sea el cielo y la tierra, sean las hierbas, sean los animales, sea la eternidad, sea el mundo a la manera de Dios. Y puso orden y puso belleza y empezó a crear el mundo. Y el diablo dice, pará, este mundo era mío. Y ahora Dios le dice, no, ahora viene la luz. Ahora comenzó todo de nuevo. Una locura para el mundo diabólico. ¿Sí o no? ¿Te podés imaginar conmigo la escena? Yo tengo imaginación, pero lo que más me imaginaba era el ruido que había, el chillido diabólico de los demonios. Pará, vino el Padre. No, pero pará, no vino solo, vino el Hijo y vino el Espíritu Santo. Y de repente escuchan una palabra. Hagamos al hombre a nuestra... No. Hagamos al hombre a nuestra... No, yo soy la perfección, dijo el diablo. Pará, yo soy el sello de la perfección. ¿Cómo hombre? ¿Qué es hombre?
Nunca habían escuchado la palabra hombre. ¿Qué es hombre? ¿Qué es hombre? ¿Vos sabés qué es hombre? ¿Qué vos sabés qué? No sé, nunca lo escuché. Hombre, hombre. Todos los demonios hablando hombre, hombre. Declararon ellos la creación. ¿Qué es un hombre? No sé, qué sé yo. Si arriba no había nada de esto. Y dice, hagamos al hombre a nuestra Satanás. ¿Imagen de quién? De Dios. Ese es mi lugar. Ese es mi lugar. Entonces Dios hace un hombre chiquito, feo, porque él había sido hermoso. Claro, no tenía espejo, no se veía como estaba ahora. Pero esto no es nada. A ver, búscale las alas. No tiene. ¿Vuela? No. Tiene 2 pies. ¿Cómo el hombre a imagen de Dios? Y es tan chiquito. No tiene alas, no tiene poder. ¿Tiene poderes? No tiene nada. Y ahí lo destrozó. Y ahora te doy autoridad. Ay, se me pone la piel de gallina. Sobre la tierra. Multiplíquense. Subyuguen la tierra. Todo lo que el diablo quiso en el cielo, ahora ¿quién lo tenía? El hombre. Todo lo que el diablo quería, la autoridad, el poder delegado de Dios, ahora ¿quién lo tenía? El hombre. Fuimos creados a imagen de Dios y nos dio autoridad y nos dio poder. Por eso hay guerra espiritual. Por eso hay guerra espiritual. Porque somos la creación de Dios. Somos la creación de Dios. ¿No es precioso? ¿No es precioso? Un hombre que ahora iba a hacer la voluntad de Dios. Bueno, eso es otro tema. Que iba a obedecer a Dios. Que iba a mostrar cómo se obedecía a Dios. Un hombre que tenía el poder y la autoridad sobre la tierra. Le dice, hacé lo que quieras. Hermoseala, ponele nombre a los animales. Hermosealo como quieras, el paraíso es tuyo. Y todo lo que el diablo anhelaba, ahora lo tenía el hombre. Y dijo, a este lo voy a derribar. Y les cuento la próxima lo que pasó. Así comienza la guerra espiritual. Él tiene lo que yo quiero. El diablo te dice, vos, escucha, mírame. El diablo te dice, vos tenés lo que yo quiero. Tenemos más que el diablo. Y le tenemos miedo. Él nos tiene miedo. Y por eso les voy a adelantar una partecita de la clase que viene. El diablo, que el pastor algo habló, el diablo es creado. El hombre también, ¿sí o no? Pero el hombre fue creado a imagen de ¿quién? Tiene poder como Dios. Y como el diablo no tiene poder, porque no fue creado a imagen de Dios, quiere robarle el poder al hombre. Por eso está peleando por el alma de cada uno. Así que te vas a ir hoy con esta palabra, y todos los que están del otro lado también. Ahora vas a empezar a declarar esta semana hasta el jueves que viene, que vamos a agregarle algo más. Vas a empezar a declarar la autoridad que Dios te dio a vos. Y vas a empezar a saber que Dios te dio autoridad y te hizo a su imagen. Y cuando venga un pensamiento que no sea de Dios, cuando venga el bajón, cuando venga la tristeza, cuando vengan cosas que no son de Dios, en el nombre de Jesús las echa fuera y decir, yo soy creado a imagen de Dios. Yo fui creado por Dios y yo voy a hacer la voluntad de Dios porque Dios está en mí. Esto es guerra espiritual. El diablo está peleando por tu corazón, por tu alma, porque quieras hacer tu voluntad. El diablo quiere que vos hagas tu voluntad, entonces te lleva a su terreno. Rebelémonos contra Dios. No quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios me pide esto? Escucho últimamente, ¿por qué Dios me pide? ¿Qué tengo que todos hacer lo que Dios me pide? Hay una sola voluntad. Y la voluntad de Dios es perfecta, agradable, pura, sabia, única, genuina. La única voluntad es la de Dios. Y cuando sé la voluntad de Dios viene bendición.